y recibimos una invitada muy especial. Lucía Arraya nos acompaña en esta mañana para hablarnos un poco sobre la cumbre por la democracia. Lucía, bienvenida a esta mañana, ¿cómo te sientes? Pues muy bien de estar con ustedes, jóvenes talentosos, interesados en informar y llevar lo mejor a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, un placer de estar con ustedes. El placer es todo nuestro de recibirle aquí. Lucía, nos gustaría iniciar esta conversación poniendo un poco en contexto a toda la teleaudiencia y radioescuchas de este programa sobre qué es la Cumbre por la Democracia. Bueno, primero vamos a hablar de la Cumbre por la Democracia que se ha estado desarrollando desde ayer en los Estados Unidos, auspiciada por el presidente Joe Biden. Es una cumbre a la que han sido invitados los países de la región y de todo el mundo con el fin de analizar la democracia actualmente. Las amenazas que tiene la democracia a nivel mundial por los regímenes autoritarios. Lamentablemente, el trayecto que se ha llevado a nivel internacional tiene muchas debilidades por el tema de que cuando se cree que países que han logrado un desarrollo democrático que están bien, viene un régimen autoritario a cambiar todo. Entonces, como decía el presidente Biden, estamos en un punto de inflexión, o sea, un punto de cambio. Hay un cambio a nivel mundial y a nivel regional en cuanto a la democracia se refiere. A esta cumbre virtual, el presidente Luis Abinader fue invitado, lo cual representa un punto positivo para la República Dominicana. Es un liderazgo del presidente y del país que tiene la oportunidad de hablar en este espacio importante. O sea, felicitamos realmente que nuestro presidente haya sido invitado, ya que 8 países latinoamericanos quedaron excluidos por no alinearse a esa democracia que se promueve, democracia de participación, de elecciones libres, de respeto a los derechos humanos. Estos países que no participaron, cabe señalar que fue Nicaragua, por el tema que tiene realmente de violación a los derechos humanos y a la institucionalidad, como vimos en las elecciones pasadas en noviembre, que la oposición estuvo toda detenida, presa. Todavía hay algunos de ellos que están presos, eso no es derechos humanos. El tema de Venezuela, Cuba, Guatemala, El Salvador no pudo participar por la situación que tiene, acusado de una gran corrupción. Y ha señalado el presidente Biden su posición en contra de sus declaraciones que ha hecho con respecto a la figura del presidente de los Estados Unidos. También no participó Bolivia. A pesar de que México y Brasil mantienen una situación, vamos a decir, un poco especial dentro de sus gobiernos, participaron, pero hay que también tomar en cuenta un punto geopolítico y estratégico en el caso de México y Estados Unidos, en el caso de México y Brasil, que son las 2 mejores economías que tenemos en la región. Muy bien. Lucy, le interrumpo y sé que vamos a poder desarrollar todo este tema de un diálogo que se da, de 2 diálogos que se dan de forma, digamos, casi paralela en el marco de un Día Internacional de los Derechos Humanos que nos encuentra en conversación de cómo están nuestros países y cómo está esa alianza para que al final cada país pueda lograr y respetar estos derechos universales en conjunto con usted, que nos acompaña aquí esta mañana, Lucía Arraya, abogada internacionalista. También nos acompaña a través de la plataforma de Zoom el licenciado Ricardo Taveras, exdirector de Migración. Don Ricardo, también le saludo a usted a la distancia. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y muy buenos días. Tengo el audio, no escucho muy bien, ¿eh? Muy bien, pues mientras se hace, muy bien, mientras se hace esa corrección allí de audio, ya le saludo, vuelvo a reiterar, ¿nos escucha ahora? Don Ricardo, ¿nos escucha? Ahora le volví a escuchar. Muy bien, le pregunto, pero le escucho. ¿Qué le parece, qué lectura le da a esta cumbre que se desarrollará
precisamente en nuestro país, encabezada por República Dominicana, con también Costa Rica y Panamá. ¿Qué lectura tiene al respecto en el contexto de un Día Internacional de los Derechos Humanos y un fin de semana que nos encontrará en diálogo importante allí en Puerto Plata? Sí, sí, muy buenos días. Igual quiero agradecer la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes en el día de hoy y del mismo modo también quisiera secundar ciertamente lo que acaba de expresar la señora Naya, en el sentido de que se trata básicamente de una iniciativa de promoción de las instituciones democráticas. Indudablemente, en ese sentido, la República Dominicana es, yo diría que una de las democracias más consolidadas de América Latina en este momento, que tiene muchos años ininterrumpidos, sin ningún tipo de evento que la hayan manchado. Tenemos un país donde se disfruta plenamente de libertad de prensa, de expresión y todas las libertades políticas. Y obviamente la República Dominicana, además de eso, es uno de los principales aliados comerciales de los Estados Unidos de la región. Obviamente, en el marco en que se está celebrando este encuentro, hay que destacar que el presidente Abinader y el presidente de Costa Rica y Panamá, ya este es su segundo encuentro. Así es. Ya ellos han hecho un primer encuentro en Panamá. En este momento, pues, se disponen a realizar su segundo encuentro. Pienso que de cara al encuentro mayor y de cara a la situación que vive especialmente la República Dominicana, es importante que el gobierno haga este tipo de encuentros, de que promueva este tipo de alianzas, porque obviamente los desafíos que nosotros tenemos en el plano internacional no es posible luchar y diría que emprender una lucha eficaz sin alianzas. Yo entiendo que este encuentro se está dando, no es más que una especie de articulación. Si nos fijamos bien, son democracias centroamericanas consolidadas, como el caso de Panamá, el caso de Costa Rica y de República Dominicana. Eso ayuda, obviamente. Pienso que en el marco general, esas tres países están tratando de hacer una alianza que puede permitir. No sé si ustedes me están escuchando bien, porque se oye un ruido. Sí, le estamos escuchando. Perfecto. Se oye un ruido, pues parece que es del máster. Sí, le estamos escuchando, don Ricardo. No, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, en este momento les decía, había un ruido del máster que no permitía una buena interacción. Entonces les explicaba que precisamente son tres democracias, porque tal como me acaba de explicar la señora Naya, Centroamérica tiene sus inconvenientes. Tenemos a Nicaragua, que acaba de salir de un proceso electoral ampliamente cuestionado, con una gran cantidad de candidatos presidenciales presos. Una situación, yo diría que en cierta medida no muy clara en El Salvador, etcétera. Yo creo que es una estrategia positiva, necesaria, sobre todo para la República Dominicana, porque la República Dominicana tiene desafíos internacionales muy grandes y necesita establecer alianzas que le ayuden a pelear, yo diría especialmente con el grupo latinoamericano, y eso se inscribe en ese contexto. Y nosotros saludamos el encuentro, saludamos que el presidente de la República los reciba en Puerto Plata para promover ese destino turístico, y creemos que es una iniciativa positiva para el país. Bueno, sabemos que usted, don Ricardo, siempre ha tenido un interés y una posición marcada en cuanto a las necesidades que tenemos como país para enfrentar igual en la relación con el vecino Haití.
¿qué significaría igual que en el marco de esta cumbre se va a tocar el tema migración? ¿Qué expectativas podemos tener de que de allí surja alguna alianza política que pueda derivar en que se pueda encontrar salidas efectivas para solucionar la situación entre la vecina isla y República Dominicana, la relación? Sí, efectivamente, tal como expresaba anteriormente, el gobierno ya ha dicho todo cuanto se debe decir respecto al tema de la internacionalización de la problemática haitiana. Ha sido una postura muy correcta la que ha asumido el señor presidente de la República en ese sentido. Y obviamente, tal como expresaba, eso no va a ser posible llevarlo adelante si no establecemos alianzas. Por ejemplo, si observamos que en el pasado inmediato, a pesar de que en el encuentro de Panamá los tres presidentes, yo diría que urgieron a la comunidad internacional en el sentido de que debe haber una solución internacional al problema haitiano, a pesar de eso, el Departamento de Estado en cierta medida dio una respuesta diplomática a través del subsecretario de Estado Todd. Este señor se fue a Puerto Príncipe, hizo una donación de unas cuantas tonterías, pero yo diría que con el objetivo de responder al presidente Abinader, que había emitido un Twitter haciendo una alerta de que en ningún caso el país iba a asumir la problemática haitiana. Así es. Y además que del precedente que tenía de que en el encuentro de Panamá, tres presidentes de la región también habían hablado en ese sentido. ¿Qué expectativas tenemos? Bueno, mira, me parece una buena iniciativa, un buen comienzo. Me parece que no es suficiente, pero creo que esta pequeña cumbre de tres, que yo diría que son los tres países fundamentales de la región, una de las tres economías más importantes. Así es. Faltaría en ese contexto Guatemala, que es, yo diría que después de República Dominicana, en las economías democráticas, la de mayor importancia. Pero nos haría ampliar el espectro. Pero las expectativas de que esa mini cumbre de tres líderes va a refrendar el llamado de la República Dominicana, no tengo la menor duda, porque ya lo ha hecho en Panamá. En este caso, no tengo la menor duda de que lo hará también desde República Dominicana. Es un buen comienzo, pero considero que la diplomacia dominicana debe empeñarse. Yo creo que es el momento de que la presidencia, incluso lo he sugerido en el pasado, de que se designe un enviado especial, como se estila en situaciones especiales. Porque ya nos han hecho la alerta de que la comunidad internacional no se va a tirar encima el tema. Así es. Entonces nosotros tenemos que obviamente salir a hacer alianzas para que en el marco de la Organización de Estados Americanos y en el marco de la Organización de las Naciones Unidas podamos tener el respaldo en cuanto a la necesidad que hay de que la comunidad internacional termine de reconocer la inexistencia del Estado haitiano y la necesidad de un pequeño plan Marshall para redimir Haití en Haití. Entonces es un buen comienzo. Me parece necesario, que no tengo la menor duda que el presidente Abinader va a recibir un nuevo espaldarazo en ese sentido. Lo que sí insto es que este esfuerzo sea ampliado, porque sin alianzas estratégicas no vamos a lograr torcer el brazo de las grandes potencias. Sin duda, son necesarias las alianzas a nivel internacional. Y a propósito justamente de internacional, don Ricardo sigue allí con nosotros y vuelvo con usted, Lucy, porque usted como abogada internacionalista igual nos gustaría conocer la posición que tiene o la lectura que le da a la posición que han asumido a nivel internacional, tanto Europa, recientemente veíamos una posición de la Comunidad Europea señalando, ¿no?, opiniones ante la crisis haitiana, pero ¿qué lectura le da a esa poca acción? Hemos tenido críticas tanto de Estados Unidos, opiniones de Estados Unidos y Europa, pero no hay una acción contundente. Así es, realmente celebramos que justamente, como mencionaba don Ricardo,
A través del gobierno de Estados Unidos, el Congreso firmó una resolución bipartidista apoyando a la República Dominicana, las relaciones bilaterales y la postura que ha tomado con respecto a la situación de Haití, que ha sido en todo momento coherente. O sea, se ha mantenido sostenible esa posición y en el marco de esta cumbre, valga la reiteración, como hablaba don Ricardo, pues se aprovecha ese espacio para la República Dominicana demandar acciones de la comunidad internacional, de que actúen sobre la problemática de Haití, que no solamente es la República Dominicana. Nosotros como Estado no podemos asumir realmente la situación de Haití. Es de todos, y las expresiones que también ha dicho la recién llegada embajadora de la Unión Europea al país, ha dicho que reconoce que la crisis haitiana representa una amenaza para la República Dominicana y para los países de la región. La Unión Europea ha venido trabajando tanto con Haití, con la República Dominicana de manera conjunta en proyectos y programas de cooperación importantes para los dos estados, y ha expresado de mantener esa solidaridad con Haití y con la República Dominicana apoyando. Pero volviendo a esa cumbre, de esa alianza de desarrollo por la democracia que tiene lugar a partir de hoy en Puerto Plata, y como ha dicho don Ricardo, valga señalar que es significativo el espacio, el lugar donde se está realizando, porque esto promueve el turismo que ha estado bastante caído en Puerto Plata. O sea, una forma de dinamizar la región del norte del Cibao en Puerto Plata. Entonces, en esta cumbre, pues se va a tocar de nuevo el tema de Haití y se van a demandar ya acciones concretas. Ya se hizo en Panamá esta cumbre, que tuvo su origen en el marco de las Naciones Unidas en la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los 3 presidentes acordaron encontrarse, y dando seguimiento a ese compromiso, se reunieron, entonces en Panamá. Y lo primero que tomaron en esa declaración que suscribieron los 3 jefes de Estado fue lamentar primero la crisis que ha venido desarrollando Haití a partir del magnicidio de Jovenel Moïse, que eso rompió toda la estructura de lo que es el Estado haitiano, su preocupación realmente por esa situación. Y ya en esta reunión pues se van a tomar acciones concretas definidas con respecto a la situación de Haití, y de continuar hablando, internacionalizando la problemática de Haití. Solo así lograremos realmente que se nos escuche y sentir esas reacciones, como usted mencionaba, de Estados Unidos y de la Unión Europea, porque durante mucho tiempo el país estuvo de espalda a esa situación. No aprovechábamos los espacios internacionales para hablar, para demandar, para decir. Manteníamos una posición muy pacífica, esperando que otros decidieran. No, yo realmente me siento contenta de la postura que el gobierno dominicano está tomando y la firme decisión en todo, como lo demostró en la resolución que salió del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde con respecto a la situación de la embarazada, el Estado dijo por qué no podía tenerlas. Claro, se le da su atención en caso de emergencia como respeto a los derechos humanos. Se explicó todo eso, y que no se trataba de una deportación masiva, ni porque había en Haití torturas, nada de eso. Se explicó jurídicamente por qué la República Dominicana tomaba esa postura. Lucía, nos gustaría saber, luego de la celebración de esta tercera Asamblea de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia aquí en el país, ¿cuáles son las expectativas que se vislumbra a futuro para la República Dominicana luego de la celebración de esta importante cumbre aquí en el país? Bueno, que el país siga aprovechando este foro, este espacio político internacional para seguir hablando no solamente de los temas de derechos humanos, del tema de Haití, sino el tema de la transparencia.
que es tan necesaria, esa lucha contra la corrupción que hemos venido viendo. El país se ha puesto en primer lugar con esa persecución que hemos tenido contra la corrupción. Esa independencia, como ha dicho el presidente Luis Abinader, entre el Ministerio Público y el gobierno, pues eso nos da más puntos hacia arriba y nos dice que nosotros estamos trabajando para combatir la corrupción, un tema endémico en todos los países de América Latina. Lastimosamente, desde el surgimiento de las independencias en los países de América Latina, que inició a principios de 1800, los países de América Latina hemos vivido un desarrollo político muy inestable. Unos han estado bien, otros han estado mal, y nunca hemos podido lograr juntos ese equilibrio que responde a unos procesos históricos que hemos vivido desde la época de la colonia. Pero desde los inicios hemos tenido situaciones similares, luchas internas, todos los países de América Latina. Y el primer presidente que tuvimos fue un dictador. Fíjense cómo la democracia en América Latina ha sido tan compleja. Cuando se habla de democracia, de Estado de Derecho, encontramos en América Latina esa situación compleja, porque en algunos países está claro, pero en otros no. Y algunos avanzan y vuelven atrás, porque mire el ejemplo de Nicaragua, la propia Panamá también. Entonces, las expectativas con respecto a esta cumbre es poder unir más países de América Latina, integrarnos. América Latina necesita integrarse, apoyarse unos con otros y fortalecer esa democracia que sabemos que no es perfecta, porque la democracia en sí, como decía Joe Biden en la cumbre por la democracia, ni siquiera en Estados Unidos es perfecta, porque ellos tienen sus debilidades también, claro. Y una sociedad totalmente dividida, con problemas raciales, eso lo sabemos, son males mundiales, pero tratemos de fortalecer la democracia en la región. Vamos a unir fuerzas, que yo creo que esa sería la iniciativa principal de la República Dominicana. Muy bien. Fortalecer esa Así alianza. Es. Y a propósito de unir fuerzas, le pregunto al licenciado Ricardo Taveras, que sigue con nosotros, y de los procesos históricos, don Ricardo, que se ha vivido, digamos, de ayuda y no ayuda a Haití. Nos gustaría conocer su opinión sobre qué tipo de ayuda es la que realmente debe dar la comunidad internacional a Haití, para que desde la comunidad internacional, en conjunto con República Dominicana, que es su país vecino más cercano, pues se puedan generar las ayudas que Haití necesita. ¿Y qué ayuda Haití no necesita? Porque sabemos que hay un tipo digamos, de apoyo de acción que puede hacer más mal que bien. Sí, fíjate, Haití es... Yo siempre me he referido a Haití como el escenario de un universo de dramas. Y ese universo de dramas tiene expresiones de colapso institucional, colapso del sistema financiero, prácticamente colapso del sistema productivo. Haití es un país que vive absolutamente de la importación, y por vía de consecuencia no tiene, por ejemplo, soportes colaterales, salvo en el ámbito de las remesas, que pasa a ser probablemente el principal rubro de generación de divisas en la economía haitiana. De ahí que las élites haitianas tengan, yo diría, el único punto en que están de acuerdo, que mientras más haitianos salgan de Haití, es mejor para Haití. Y eso es muy común oírlo en sus líderes y en la propia expresión del liderazgo de opinión pública. Cuando uno lee los periódicos haitianos, se da cuenta de que editorializan en el sentido de que se habiliten todas las vías posibles para que todo el haitiano que pueda salir, salga. De ahí que el fenómeno de Haití no es un fenómeno de naturaleza migratoria, como generalmente las personas interpretan. Nosotros tenemos, por ejemplo, respecto a Haití, un fenómeno de expulsión de población, en el cual la República Dominicana es la principal víctima. Cuando yo hago para poder graficar
esa expresión, necesito decir, por ejemplo, que nosotros tenemos un problema migratorio respecto a Venezuela, por ejemplo, que tenemos alrededor de 40.000 ciudadanos venezolanos residiendo en la República Dominicana, fruto de la situación política que vive esa nación. Pero respecto a lo que tiene que ver Haití propiamente, Haití es una nación en permanente proceso de expulsión de población, porque no hay expectativas de ningún tipo, y las Naciones Unidas es consciente de esta realidad, porque yo diría que probablemente el primer informe, si no el primero, uno de los primeros, recién fundada las Naciones Unidas en 1948, explicando y graficando la realidad haitiana, la dramática realidad haitiana, y recomendando la migración de familias completas hacia otras poblaciones, dada la expectativa de que no existían esperanzas de generar la vida de seres humanos. Y cuando tú ves ese dato, junto con el dato de que apenas el 1.75% del territorio haitiano está en condiciones de tener vida humana, en condiciones de dignidad, estamos hablando de una situación también, un drama medioambiental. A todo eso se une fundamentalmente la inexistencia del Estado haitiano, que tenía una imagen de que existía porque siempre ha elegido a base de presencia de tropas internacionales, porque no podemos olvidar que fueron 14 años de presencia de la MINUSTAH, cuyo objetivo básico era el sostenimiento de la gobernanza. Entonces, cuando tú ves que se sale la MINUSTAH, inmediatamente entra en crisis. Un país que en esas condiciones, simplemente la crisis desatada a partir de la muerte del presidente Jovenel Moïse, no ha hecho otra cosa más que desnudar la realidad haitiana en el sentido de la inexistencia del Estado. ¿Qué tipo de ayuda necesitan ellos en este contexto? Para responder ya finalmente a tu pregunta, bueno, la realidad es que esa situación de colapso institucional no está en condiciones de poder asumirse a sí misma. Están en una situación de indefensión institucional, y los parches electorales que se han venido articulando desde la caída del presidente Duvalier a la fecha han demostrado que no han resuelto el problema haitiano. Entonces ya es un momento en que la comunidad internacional tiene que, aunque a pesar de que el estatuto de la Carta de Naciones Unidas no permite un estatuto de fideicomiso con un Estado miembro, tendrá que sentarse la comunidad internacional a ver qué medida drástica se toma en el caso haitiano. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que Haití necesita, la verdadera ayuda, es primero financiamiento de gran escala. Por eso hablamos de un pequeño plan Marshall para Haití, porque sin dinero no hay solución. Segundo, una administración internacional que pueda, sobre la base de una inversión sostenida, crear las vías de comunicación, la institucionalidad, crear los mecanismos para estimular una estructura productiva en Haití que genere empleo, que pueda poco a poco, para ir entregando en manos de los haitianos, a través de una reforma educativa importante, entregando para que ellos sean dueños de su propio destino en el momento en que se den las condiciones. Porque todo cuanto hemos venido haciendo, y yo puedo darles a ustedes para cerrar esta pregunta, sí, la experiencia. Yo era diputado y en una ocasión vino el secretario general de la OEA y se reunió con todos los voceros del Congreso. Y cuando vino, yo le dije que qué va a esperar la OEA. Y estoy hablando de muchos años, ya yo tengo 11 años que salí del Congreso. Yo les recuerdo haberle dicho en aquella ocasión qué espera la OEA para poder sincerizar sobre el tema de la realidad haitiana. ¿Por qué no acabamos de concebir, no un fideicomiso para no entrar en una discusión jurídica,
pero un mecanismo similar que nos permita redimir a Haití en Haití y poderlo sacar de esa. Y la respuesta que él me dio, bueno, vamos a hacer un último intento electoral. Si no hay solución al tema, reconozco lo que usted dice. El fideicomiso en Haití va a ser en algún momento incontenible. Y eso es lo que está destacando el presidente Abinader, aunque él no le llame fideicomiso. Sí. El presidente Abinader lo que está diciendo, vamos a entrar entre todos. Ahora, lo que no puede continuar es que el contribuyente dominicano sea el único que sostenga la problemática haitiana. Uh-huh. Muy bien. Bueno, gracias, licenciado Ricardo Taveras, político, abogado, es director de Inmigración, por compartir con nosotros en esta mañana su lectura, ¿no?, de esta importante cumbre que tiene lugar, que tendrá lugar a partir de hoy en Puerto Plata, y el contexto en el que hoy Haití encuentra pues este Día Internacional de los Derechos Humanos, un contexto bastante difícil, complejo, que requiere, como usted bien ha señalado, pues la acción contundente de la comunidad internacional unida, desde luego a República Dominicana. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, gracias, muy amable. Lucy, Día Internacional de los Derechos Humanos en Haití. Bueno, si no se organiza, se estructura, como hablaba don Ricardo, el Estado haitiano, no va a haber garantías de derechos humanos, porque cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de esa relación Estado-individuo. Cuando los derechos del individuo son violados por el Estado, es que hablamos entonces de derechos humanos. Entonces vamos a ayudar a contribuir a reorganizar este Estado con la ayuda de los haitianos, que son los que tienen que tomar la rienda de su propio destino, como decía el famoso escritor Peter John en Los Tambores del Destino, un libro que escribió en 1947, refiriéndose a la situación de Haití en 1947. O sea que vamos a tratar. Ha llovido. Y ha llovido mucho. Es así. Así es. Muchísimas gracias, Lucy, por compartir con nosotros aquí en esta mañana importantes temas. También agradecer a Ricardo Taveras por esta interesante conversación en la mañana de hoy. Un día importante conmemorando el Día de los Derechos Humanos, Yari. Y nosotros tendremos durante el contenido de hoy una entrevista muy interesante al respecto con Manuel Mecarielo, quien es el coordinador del Observatorio para los Derechos Humanos aquí en la República Dominicana. Hacemos una breve pausa y al regreso mucho más contenido aquí en esta mañana.